Bienvenidos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Son las 6:04 minutos y damos apertura a esta primera emisión de Noticiero de Televen, también apertura de la semana. Hoy es lunes 14 de octubre. Muchas gracias por estar allí presentes, por vincularse, por interactuar con nosotros, por enviarnos mensajes y también realizar denuncias, sobre todo en el tema de servicios públicos. Vamos a recorrer una agenda donde se entremezclan temas nacionales con temas internacionales. Bueno, y por supuesto hay un importante acopio de informaciones. Los fines de semana, pues, no se detiene la movilidad de las noticias. Y bueno, vamos a, en principio, a realizar la síntesis que generalmente hacemos para luego pasar un poco más en detalles con la descripción de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional y presentar también diferentes segmentos. Bueno, vayamos a lo nuestro, vayamos a la presentación del resumen. Vamos a comenzar con el tema migratorio, porque ayer comenzó una nueva gran movilización de más de 1.000 personas, calculan las autoridades mexicanas, en su mayoría venezolanos. Atención con esto, por eso le damos la jerarquía. Que partieron de Tapachula a Ciudad de México a ejercer un poco de presión social sobre la nueva presidenta Claudia Sheinbaum para que les ayude a lograr ir hacia la frontera norte y de allí pues solicitar la posibilidad de ingresar al territorio de los Estados Unidos en búsqueda de lo que no termina de desvanecerse como es el sueño americano. La situación es muy difícil. Se ha reducido de manera significativa, en algunos casos y en algunas zonas drástica, la presencia de migrantes de diversas nacionalidades. A este grupo de venezolanos que partió ayer domingo desde Tapachula le acompañan colombianos, haitianos, centroamericanos, en fin, siempre y de otros continentes también. Y bueno, siguen con la esperanza aún de poder lograr muchos. Ya comienzan a quedarse en algunos de esos países porque no tienen cómo regresar a los sitios de origen. Muchos venezolanos se están quedando en México. El gobierno mexicano, desde el que recién finalizó su periodo, el de López Obrador, dio algunas oportunidades. En otros casos no son en algunas zonas y en algunos estados de México tan benévolos ni tan generosos. Pero muchos pues permanecen allí, otros deciden regresar y algunos tantos permanecen en algunos países de Centroamérica. A ver si logran tener un poco de acopio de dinero, ¿no? Si pueden reunir algo de dinero para poder regresar a sus países, entre ellos Venezuela, de donde, como dije, son la mayoría. Pero seguimos también dentro del tema migratorio, porque ayer también se conoció que un informe, una investigación que da cuenta que 2 de cada 10 venezolanos que se van a Colombia pues no consiguen trabajo. Hay ciertos matices de xenofobia que denuncian algunas personas en una investigación que no les permite acceder tan fácilmente a trabajos. Hablan de un porcentaje de un 23,6% que aún no consigue trabajo en Colombia porque hay pruritos, hay prejuicios, hay, como decíamos, ciertos rasgos de xenofobia que hacen que la situación se haga más difícil. Sin embargo, bueno, han decidido partir de su país, de Venezuela, en búsqueda de mejores condiciones socioeconómicas. Ese es el argumento que la mayoría presenta, dada pues la situación. Hay mucha gente, sobre todo del interior del país, incluso de localidades remotas, recónditas de Venezuela, que han hecho un esfuerzo para tratar de acercarse a la frontera y luego cruzar hacia Colombia. Otros todavía más atrevidos siguen todavía con la esperanza y se dirigen rumbo al Darién a pesar de los obstáculos que han colocado las autoridades panameñas. Pero eso es el perfil que da, como decíamos, esta investigación. 2 de cada 10 no consigue fácilmente trabajo y en algunos casos no se les trata de la manera debida, es la denuncia. Bueno, continuamos. Nos vamos ahora a un escenario internacional, pero que es vinculante con Venezuela, porque hoy, ya quizá a esta hora, la diferencia de horarios con España, Raúl Morodo, quien fue embajador de España en nuestro país hace unos cuantos años, en el periodo cuando era presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, se presenta ante la Audiencia Nacional de España a responder por acusaciones por hechos de presunta corrupción. Ya al parecer, de acuerdo al criterio, se estarían demostrando estas cosas y habría las pruebas necesarias.
pero más cercana en la hora, se conoció, eso lo publica el diario El Mundo de Madrid, que Morodo habría llegado a un acuerdo con las autoridades judiciales para cancelar una multa y reducir la muy posible pena que tenía encima. Una multa de 1.4 millones de euros. La irregularidad, esto es producto de ingresos obtenidos de manera irregular en negociaciones de asesoría supuesta con Petróleos de Venezuela. Pero esto le llevó a él y a su hijo Alejo Morodo a obtener ingresos pagados por la casa matriz, al parecer, de la industria petrolera venezolana hace años, de 4.5 millones de euros que no fueron declarados, en este caso al fisco español, y por lo tanto a través de un entramado burlaron el pago de los impuestos sobre esa cantidad de dinero. Tenían que hacerlo, tenían que haber declarado y haber pagado el porcentaje respectivo. Mas no se hizo así, y por ello se abrió la investigación que apuntó a la responsabilidad del ex embajador Morodo y de su hijo Alejo. Y entonces, bueno, lo último que dije, a pesar de la presentación en el día de hoy de Raúl Morodo ante la Audiencia Nacional, se habría acordado pues reconocer la culpa que tuvieron, Morodo reconocerá su responsabilidad y ellos tendrán que pagar ese monto de 1.4 millones de penalización. Parece ser que el resto del dinero se habría, bueno, esfumado o se habría gastado en otras cosas. Así que bueno, es una información también que trasciende, pero como es vinculante con Venezuela, la jerarquizamos. Otros temas, nos ubicamos otra vez en el escenario nacional. Denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones sobre el maltrato a los jóvenes que están detenidos en diversas cárceles, jóvenes detenidos por los hechos que se presentaron, los hechos de agitación que ocurrieron en el país a partir del 28 de julio, luego de conocerse el resultado electoral. En este sentido, pues el Observatorio Venezolano de Prisiones habla de imputaciones y de forma irregular, presiones que estarían ejerciéndose para que se firmen papeles donde se reconoce responsabilidad sobre hechos que no se habrían presuntamente cometido. El tema de las condiciones que le ponen a los padres, sobre todo a las madres en la visita, se habla concretamente del centro de prisiones de Tocorón y también el de Tocuyito en el estado Carabobo. Los abogados defensores o defensores públicos, corrijo, los defensores públicos denuncian que no actúan de la manera debida, que quedan callados, que no atienden las denuncias de las madres y toda la documentación que han recogido sobre antecedentes penales, estudios, etcétera, no son tomados en cuenta. En fin, esto se está convirtiendo en un gran problema y eso lo está denunciando esta ONG, Observatorio Venezolano de Prisiones. Por cierto, sobre el tema del 28 de julio, el viernes se conoció que definitivamente Maduro se juramentará el 10 de enero, porque la Sala Constitucional declinó conocer el recurso que colocó el ex candidato presidencial Enrique Márquez, ratificando la decisión que había tomado sobre el hecho la Sala Electoral, donde a su vez renovaba la proclamación de Maduro que en su momento, el 28 de julio, pues anunciaba el Consejo Nacional Electoral. Entonces, la última instancia, que era la Sala Constitucional, estudió ese recurso que se introdujo, concretamente Enrique Márquez, pero que fue acompañado por otros grupos u organizaciones políticas. Pero la decisión fue ratificar la medida o la sentencia que ya había tomado previamente, semanas atrás, la Sala Electoral. Es decir, todo queda como está y como lo anunció el CNE. Bueno, atención con esto. El tema del dólar y la distancia que existe entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Hay una cantidad de denuncias, o existen una cantidad de denuncias bien importantes, y en este caso la Superintendencia de Defensa de los Derechos Socioeconómicos ha dispuesto la realización de un operativo, así lo denominan, de supervisión de comercios legales, es decir, comercios formales. En la informalidad, en los comercios o en la venta informal, es la buhonería en términos generales, o la venta que se está realizando vía online, se están cometiendo una serie de irregularidades y se pretenden vender los productos a la tasa del mercado paralelo, que no es la oficial.
La SUNDE ha invitado a los venezolanos a realizar denuncias concretamente hacia comercios formales, pues porque serían los últimos, no, a lo mejor no pueden actuar sobre los comercios informales o no sobre los comercios, sobre las ventas informales, pero los formales que denuncien. Y se han cerrado algunos locales que han pretendido realizar la transacción de compra que se realice bajo el dólar paralelo y no bajo el dólar oficial. Así que venezolanos ya saben que es el dólar oficial y hay que exigir que sea el dólar oficial. Esto no es fácil, ¿no? Sobre todo porque hay gente que se desespera y no consigue los productos o algunos productos o no puede realizar alguna compra en la economía formal y se va a la informalidad, ya sea en buhonería de calle o a través del mecanismo online, que allí, bueno, venden las cosas de manera muy anárquica y además imponiendo ese dólar paralelo. Vamos con temas internacionales. Comencemos por lo que se conoció el fin de semana. Se detuvo una persona, eso fue el día sábado, ¿no? Pero ha tenido repercusión hasta ayer domingo. Una persona que estaba armada cerca de la zona donde Donald Trump, candidato del Partido Republicano, esto fue en California, iba a ofrecer un meeting, iba a tener una reunión con sus partidarios. Fue detenido, pero hay algunas informaciones no definidas aún, habría que precisar y oficializarlas, que esta persona que fue detenida ya fue liberada con el pago de fianza, pero no tenemos mayores detalles. Quizá en el desarrollo mismo de esta primera emisión podamos tener mayores detalles. Lo cierto es que se creó, pues, de manera gruesa una repercusión en los medios de los Estados Unidos, medios de comunicación y los medios internacionales, porque se hablaba de la tercera vez en que se frustraba un intento de magnicidio sobre la figura del polémico candidato republicano Donald Trump. Así que bueno, esa es una noticia que destaca. Por otra parte, hoy se inicia el juicio, esto es Bolivia, en contra de la expresidenta Yanine Áñez por las acusaciones que se realizaron. Ella estuvo en el ejercicio administrativo de la presidencia apenas un año, en 2019-2020. Fue detenida, le acusaron de hechos irregulares, en fin, de participar en un supuesto o presunto golpe de Estado. Lo cierto es que está en la cárcel y hoy comienza, pues, el juicio en su contra. Vámonos al Medio Oriente. Hay diversas variables que están allí presentes. Siguen los bombardeos sobre Beirut, acusaciones del Grupo de Naciones Unidas sobre el ataque a una de sus sedes en el Líbano. Respuesta de Naciones Unidas fue bastante contundente, pero lo que dice el gobierno israelí lo reconoce que hubo un error en la actuación de un tanque de guerra, que, bueno, estuvo a punto de cometer pues un error en ese sentido y bueno, y un ataque innecesario hacia la representación de Naciones Unidas. Pero a su vez se conocieron dos cosas importantes. Una, que ayer domingo el gobierno del presidente Biden anunció el despliegue de un escudo misilístico de protección sobre Israel frente a las amenazas iraníes. Ayer el ministro de Asuntos Exteriores de Irán también dijo que Irán estaba preparada para estaba preparado como país para cualquier escenario de guerra. La situación sigue siendo muy tensa, no se sabe si habrá una respuesta israelí. Estados Unidos ha conversado por los ataques que hubo hace 2 semanas, misilístico, casi 200 misiles que se lanzaron. En fin, Estados Unidos está tratando de convencer a Israel que no responda. Mientras tanto, también ayer hubo ataques misilísticos desde el Líbano, ejecutados por el grupo fundamentalista Hezbollah, contra el sur de la ciudad de Haifa en Israel, con un saldo de entre 67 y 69 heridos. Es la información que se maneja en forma pública. Vamos a hacer nuestro recorrido por los deportes rápidamente. Bueno, primero, ayer partió hacia la Asunción, Paraguay, ya se encuentra en territorio paraguayo la Selección Nacional de Fútbol, la Vinotinto, que mañana, martes, se enfrentará en otro partido de eliminatorias para el Mundial próximo, 2026, a la Selección Paraguaya. No es nada fácil este partido, a pesar de que hay el ánimo por lo que ocurrió en Maturín, con ese empate frente a la selección de la Argentina, pero no es nada fácil el partido. Mientras tanto, tenemos que comenzó el proceso de eliminatoria divisional en la Liga Nacional en el día de ayer. Paliza le dieron los Dodgers 9-0 a los Metropolitanos de Nueva York, que dirige el venezolano Carlos Mendoza. Hoy comienza la serie divisional en la Liga Americana, donde se enfrentan los Yankees de Nueva York versus los Guardianes de Cleveland. Así que muy pendientes en ese sentido. Bueno,
Y también tendremos o presentaremos en el segmento de deportes resultados de lo que fueron los partidos del inicio y del desarrollo ya del campeonato del béisbol profesional venezolano. Así que bueno, bien importante, estén muy pendientes.